Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo una historia inesperada. Todo por unos simples paquetes de yuca vendida en la calle. Tutieu estuvo a punto de perder su esfuerzo y su honor. En medio de la calma habitual del mercado, dos jóvenes desconocidos aparecieron de repente. Tomaron la yuca sin pagar y dejaron a nuestra protagonista, una chica amable, sin otra opción que enfrentarse a ellos para exigir justicia. Pero lo que parecía ser un incidente pequeño es en realidad el inicio de una conspiración silenciosa que se cierne sobre ella. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué Tutieu se ha convertido en el objetivo de este complot? Acompáñenme a descubrir la verdad oculta tras estas bolsas de yuca. Por la mañana, Tutieu fue a la casa de una mujer en el pueblo para comprar ñame pegajoso que planeaba cocer para vender en el mercado. Con una sonrisa alegre se arrodilló junto a la tierra y comenzó a sacar los ñames de las raíces, conversando de manera amena con la mujer. Era un trabajo simple, pero le traía paz y satisfacción. Después de recoger los ñames, Tutieu se puso a limpiarlos cuidadosamente, pelándolos uno por uno con esmero. El vapor que salía de la vaporera que Uri le había regalado llenaba el aire con un aroma delicioso. Y el sonido del vapor hirviendo era como una melodía reconfortante. Al ver los ñames perfectamente cocidos, blancos como la nieve y llenos de suavidad, no pudo evitar sonreír con satisfacción. Después de cocerlos, comenzó a partir los ñames en porciones pequeñas con la intención de empacarlos y venderlos en el mercado. Cada pieza fue colocada con cuidado en pequeñas bolsas de tela ordenadas y listas para ser vendidas a los compradores que llegaran. La sensación de éxito de ver su trabajo bien hecho llenaba su corazón, y la esperanza de un día mejor la acompañaba mientras organizaba cada bolsa con cariño. Mientras tanto, la brisa fresca de la mañana soplaba suavemente a su alrededor, llevándose con ella el cansancio de la jornada. Tutieu pensó en Uri, quien siempre la apoyaba y la motivaba a seguir adelante. Con su canasta llena de ñames, sintió que cada paso que daba la acercaba más a sus sueños. Sabía que aunque las dificultades eran muchas, su esfuerzo valdría la pena. Finalmente, después de un rato, Tutieu miró su trabajo con orgullo y decidió que era hora de ir al mercado. Tomó la canasta con las bolsas de ñames cuidadosamente apiladas y salió al mercado con determinación, lista para enfrentarse a todo lo que viniera. A medida que avanzaba, el sol comenzaba a brillar más intensamente, como si fuera un presagio de buenos tiempos. Y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, Tutieu estaba decidida a hacer de cada día una nueva oportunidad para avanzar. En el mercado, Tutieu encontró un pequeño espacio donde poder vender sus ñames. Con una sonrisa amable, ofreció sus bolsas a los compradores a un precio de solo 5,000 dong por cada una. La gente del pueblo pronto se acercó, atraída por el delicioso aroma de los ñames cocidos, y muchos elogiaron la calidad de su producto. Todo parecía ir bien hasta que dos jóvenes desconocidos se acercaron a su puesto. Sin mediar palabra, los dos hombres tomaron varias bolsas de ñames y se dieron la vuelta sin intención de pagar. Tutieu, aunque sorprendida, no dudó ni un segundo en reclamar lo que era justo. Les pidió el pago, pero ellos, en lugar de disculparse, comenzaron a intimidarla, diciendo que esa era su zona y que no debía vender allí sin su permiso. La situación rápidamente se calentó y las palabras se convirtieron en empujones. Tutieu no estaba dispuesta a dejarse intimidar.
A pesar de ser mucho más pequeña que ellos, se mantuvo firme, exigiendo el pago por lo que había trabajado. En ese momento de tensión, cuando parecía que las cosas podían salirse de control, un hombre alto y fuerte llamado Hawk, que trabajaba en la fábrica de madera del pueblo, se acercó a la escena. Él había estado caminando por el mercado, y al ver lo que estaba pasando, no dudó en intervenir. Con voz firme, Hawk se enfrentó a los dos jóvenes, y tras una breve conversación les hizo entender que sus acciones eran inaceptables. No solo los obligó a devolver las bolsas de ñames, sino que también pagó por las que ya se habían llevado, evitando así que Tutieu perdiera su dinero. Además, con gesto amable, le devolvió la canasta a Tutieu y le aseguró que no tendría más problemas. Después del incidente, Uri se enteró de lo sucedido y decidió invitar a Hawk a tomar algo como muestra de agradecimiento por haber defendido a Tutieu. Hawk, siempre modesto, rechazó cualquier elogio y afirmó que solo había hecho lo correcto, que no era para tanto. Uri, sin embargo, le insistió en que había hecho una gran diferencia y que estaba muy agradecido por su valentía en el momento adecuado. Durante la conversación, Uri, observando la difícil situación de Hawk, le propuso ayudarle a encontrar un trabajo mejor remunerado. Sabía que a pesar de ser un hombre trabajador, las oportunidades para él eran limitadas y no quería que su vida fuera siempre la misma. Le ofreció contactar a algunas personas y ver si podía presentarle opciones que le permitieran tener un futuro más estable y próspero. Hawk, visiblemente sorprendido por la generosidad de Uri, agradeció la oferta, aunque como siempre se mostró reacio a depender de otros para mejorar su situación. Le aseguró a Uri que seguiría luchando por sí mismo, pero aceptó su ayuda de manera sincera. Ambos compartieron un momento de camaradería, y Uri, al ver la humildad y la dedicación de Hawk, se sintió aún más respetuoso hacia él. Al final del día, Tutieu llevó las últimas bolsas de san que le quedaban para invitarlas a compartir con Hawk. Ambos se sentaron y disfrutaron de una agradable conversación, riendo y relajándose después de todo lo sucedido. El ambiente era tranquilo y por un momento todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, algo oscuro se cernía sobre ellos, algo que Tutieu no podía ni imaginar. Mientras ella y Hawk charlaban en la distancia, una figura desconocida los observaba en silencio. Su mirada fría y calculadora no dejaba espacio para el error. La tensión en el aire era palpable, aunque ni Tutieu ni Hawk se daban cuenta de la presencia amenazante. Esa figura misteriosa tenía planes, y esos planes claramente incluían a Tutieu. Lo que parecía ser una noche tranquila, llena de risas y amistades sinceras, estaba a punto de convertirse en el comienzo de una nueva trama oscura. Nadie podría haber imaginado que en medio de esta aparente calma, alguien más se preparaba para hacerle daño a Tutieu. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué motivos oscuros movían a esa persona? Todo parecía indicar que el peligro se encontraba más cerca de lo que ella creía. Un nuevo desafío se cernía sobre Tutieu. Esta vez parecía que los hilos de la conspiración estaban siendo movidos por manos invisibles, esperándose a que la situación tomara un giro más peligroso.